La Biblia responde con Evangelista Martín Orozco. Hola, esto es La Biblia responde con Evangelista Martín Orozco. La finalidad de nuestro programa es traer a la luz las verdades bíblicas en respuesta a creencias no muy correctas, tendencias, doctrinas o simplemente preguntas e inquietudes que usted pueda tener. Siéntase libre en darnos una pregunta, cualquier tema que usted considere difícil o simplemente quiere saber un poco más y nosotros estaremos allí con la Biblia responde. Nuestro Señor Jesucristo dijo: escudriñad las Escrituras, porque en ella vosotros tenéis la vida eterna. El tema de hoy: ¿quiénes van al purgatorio? Bien, es un tema que está desarrollado con la finalidad de instruir y traer la doctrina bíblica. ¿Qué enseñó Jesucristo? ¿Qué dice la Biblia sobre si existe o no existe un purgatorio? ¿Quién elaboró esta doctrina? ¿De dónde viene? ¿Y qué finalidad tiene? Lo importante. Bien, comencemos. ¿Qué es el purgatorio? Antes de definir lo que es el purgatorio, tenemos que comentar a manera de introducción que el hombre enfrenta una realidad que es universal, y es que el hombre va a enfrentar el fin de sus días tarde o temprano. La Biblia dice: del polvo vienes y al polvo volverás. La Biblia dice también: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y también la Biblia nos enseña que la paga del pecado es muerte. Todo se remonta a aquel hecho en el cual el hombre decide desobedecer abierta y directamente el mandato divino. Cuando Adán y Eva entraron en rebelión contra Dios, trajeron la muerte. Una muerte que tiene un sentido espiritual y sentido físico. El hombre materialmente o físicamente no murió inmediatamente, pero sí fue destituido de la gloria de Dios y por lo tanto sí murió espiritualmente. El hombre fue expulsado del huerto del Edén a vivir las consecuencias de su pecado y de su maldad. Pero él siguió viviendo físicamente. Y como dice la Biblia, el polvo eres y al polvo volverás. Eventualmente, Adán y Eva murieron y con ellos el resto de la humanidad. Todos vamos a enfrentar el momento de la muerte. Ahora, ¿qué sucede después de la muerte? Una pregunta interesante. Muchos han respondido y, por ejemplo, en las culturas antiguas, los egipcios pensaban que los muertos iban para la tierra o el valle de los muertos, donde ellos prolongarían sus vidas como vivían aquí en la tierra. Así, de esta manera, los faraones, que eran representativos de Dios o del Dios de ellos aquí en la tierra, los embalsamaban y les llenaban sus bóvedas con tesoros para que los disfrutasen en la vida posterior. Pero no todos los egipcios tenían pirámides, es decir, que solamente aquellos que tenían poder militar, económico, político, iban a disfrutar en aquella vida. Eso es lo que decían los egipcios. Los griegos también. Los griegos se acercaron a un concepto muy interesante: el Hades. El Hades era el dios de la ciudad de los muertos o del país de los muertos, un lugar lúgubre donde habían tres ríos: un río de aflicción, un río de tormento y un río de dolor. Los griegos parecieran haberse acercado
al concepto de infierno del cual estamos o estaremos hablando, responden a esta pregunta elaborando una doctrina que tiene sus principios en un concilio en el siglo VII, en el Concilio de León, en Francia. Ellos llegaron a elaborar una doctrina que decía que el hombre, después que muere, pasa a un lugar para purificar, para purgar, para limpiar ya definitivamente su alma, el purgatorio. Vale la pena mencionar que dentro de esta doctrina ellos la concibieron como un lugar en el cual iban los feligreses católicos o cristianos que de alguna manera tenían pecados. De esta manera, en detalle, podríamos decir que el purgatorio es ese lugar donde las almas terminan purificándose para entrar finalmente a la presencia de Dios. Dentro de esa purificación, lo importante para la Iglesia Católica es que hay elementos externos que intervienen en la purificación de esas almas, que son aquellos que se quedan familiares regularmente o amigos que pueden orar o que pueden pagar para que estas almas salgan de ese estado temporal o de ese lugar temporal de castigo. Es un lugar de castigo, según algunos de los enseñanzas católicas. Dicen que son castigos muy parecidos al del infierno, solo que no son eternos. Es un estado de castigo temporal por el pecado. Por eso, el purgatorio es tomado como una doctrina católica, la cual va a influir de manera, digamos, negativa en muchos de los cristianos que se veían obligados literalmente a pagar, a dar dádivas, a pagar penitencias por sus muertos para que estos llegaran al cielo. Esto es el purgatorio. Así lo define la Iglesia Católica. Recientemente llegó el Papa Benedicto XVI, quien dijo que el purgatorio no es un lugar, sino un estado del alma. Fue apoyado también por el Consejo de la Iglesia Católica. Así que ya dejó de ser un lugar para convertirse en un estado. Vemos cómo la Iglesia Católica varía su doctrina, cambia su doctrina, dependiendo de los intereses o de los tiempos que a ella le conviene manejar. ¿Por qué sucede esto? Esto sucede básicamente porque la Iglesia Católica considera a los concilios, a los papas y a la Biblia con el mismo nivel de autoridad. Nosotros los cristianos que profesamos el Evangelio de Cristo, solamente hay una autoridad y es la palabra de Dios. Así que preguntémonos, ¿es realmente el purgatorio una doctrina con tendencias a ser manipulada por intereses económicos o realmente es un lugar al cual las personas van? A la pregunta, ¿quiénes van al purgatorio? La respuesta es, nadie va al purgatorio porque el purgatorio no es un lugar, tampoco es un estado del alma. El purgatorio simplemente es una enseñanza con fines políticos y económicos de la Iglesia Católica. En otras palabras, el purgatorio no existe. ¿Por qué? Veamos qué dice la Biblia. Pero antes de entrar en lo que dice la Biblia, vamos a analizar por qué los católicos dicen que el purgatorio existe. Y no vamos a escuchar a los cientos de teólogos católicos que lo apoyan. Vamos a ver en dónde ellos se basan en la palabra de Dios. Hay un versículo que ellos utilizan
y se los leo allá en Lucas capítulo 12, 58 al 59. Dice así: cuando vas con tu adversario a presentarte ante el magistrado, trata de llegar a un acuerdo con él en el camino, no sea que el adversario te lleve al juez y el juez te entrega a la guarda y éste te ponga en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Señores, aunque ustedes no lo crean, en este versículo bíblico se basan ellos para decir que hay un purgatorio en el cual tú tienes que pagar por tus pecados. Dice el versículo: te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Esto demuestra una exégesis y una hermenéutica bastante pobre de parte de los católicos, porque en este versículo bíblico Jesucristo no está hablando de la vida después de la muerte. Jesucristo está hablando que tú te tienes que poner de acuerdo con tu hermano, porque las consecuencias de no estar de acuerdo, de no pedir perdón o que él te pida perdón, puede tener consecuencias graves. Jesucristo nos está advirtiendo de que en los pleitos entre amigos, entre el prójimo, hay que evitarlos. Porque si las cosas van a mayores, se puede complicar ante la ley y hay que pagar las consecuencias de una enemistad. Esta es la enseñanza de Jesús. Habla en su contexto sobre el perdón, sobre el ponerse de acuerdo con el prójimo. Pues bien, los católicos, los teólogos católicos han decidido que cuando este versículo dice hasta que hayas pagado el último centavo, significa que hay un lugar en el cual tú vas a pagar por tus pecados. Como les dije, una hermenéutica fuera de lugar, una hermenéutica pobre y una exégesis que no dice lo que el versículo está enseñando. Ellos están haciendo una exégesis que es imponer un concepto al versículo bíblico. Eso es lo que están haciendo ellos allí. Es el único versículo que podría referirse al purgatorio, pero lo están tomando de una manera equivocada. Así que, ¿qué dice la Biblia sobre qué sucede cuando el hombre muere? La Biblia dice allá en Mateo 24, 25, 46, dice: al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dos destinos, dos lugares. Castigo eterno o vida eterna. No hay punto intermedio entre estos dos estados. Jesucristo lo definió. También la Biblia dice: porque está escrito que el hombre muere una vez y después de esto el juicio. No dice después de esto el purgatorio, o no dice después de esto tienes que ir a un estado en el cual tu alma se va a purificar. No. Una vez que el hombre muere, va a enfrentar el juicio, y el juicio es decisivo, o la vida o la muerte. La Biblia también nos enseña allá en Juan 3:18 que el que no cree, 21, 18, 21, que el que no cree ya ha sido condenado. El que no cree no tiene opción al purgatorio o para salvar su alma. El que no cree ya está condenado. Y el que cree, Jesucristo dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es decir, que Jesucristo da vida a aquel que cree, aún experimente el proceso de la muerte física. ¿Qué sucedió con el hombre en el Calvario? Cuando Jesucristo estaba siendo crucificado y dos hombres fueron crucificados con él. Uno de ellos le injuriaba, el otro creyó en ese momento. ¿Y qué dijo Jesucristo? Le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. No habrá un futuro, no, hoy mismo estarás en el paraíso conmigo, esperando la eterna resurrección de los hijos de Dios. El Señor Jesucristo no le dijo: hoy tus pecados serán procesados y tu alma va a ser purificada en un lugar llamado purgatorio. No, Jesucristo dijo:
hoy estarás conmigo en el paraíso, disfrutando de la presencia salvadora del Cordero de Dios. Colosenses capítulo 1 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Nuestros pecados son perdonados en la sangre de Jesucristo por el sacrificio que hizo en la cruz. Y como dijera en Hebreos, el cual fue sacrificado una vez por siempre para nosotros. La Biblia es clara que la salvación del hombre solamente depende de Dios. Y este es básicamente el problema del purgatorio. El purgatorio es una extensión de la obra salvadora en manos del hombre. Tu salvación de que llegues a Dios va a depender no de Cristo solamente, sino de que tus familiares, tus amigos, oren y paguen para que te saquen de ese lugar. Esa es una enseñanza simplemente descabellada que no tiene lugar. El único que salva es Jesucristo. La justificación del hombre, la salvación del hombre, es por el sacrificio expiatorio de Jesucristo en la cruz. Y es un sacrificio hecho una vez y para siempre, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Así que yo no creo en el purgatorio porque primero no aparece en la Biblia. Segundo, no creo en el purgatorio porque es un insulto a la expiación de Cristo. Realmente decir que Jesucristo necesita ayuda para salvar al hombre es simplemente ser enemigo de la cruz. Es otro evangelio, es otra manera de decir Jesucristo nos salva. Es otra manera de decir que Jesucristo no es el único camino. Es otra manera de afrentar al Espíritu de gracia de Dios. Por último, yo no creo en el purgatorio porque es un invento. Es un invento doctrinal de un grupo de hombres que a través de la historia han sacado uso económico de esto. Las indulgencias, que fue una de las razones por las cuales Martín Lutero se levantó en contra de la iglesia, era simplemente la compra de la salvación. Sacar las almas en el purgatorio mediante dinero. Lo único que nos saca a nosotros del pecado es la sangre derramada de Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Así que nadie va al purgatorio. Hay dos lugares donde tú puedes ir: al cielo, previamente al paraíso, que es un lugar de espera, donde solamente Jesucristo te puede llevar por su acto salvador, y luego a la eterna presencia del Padre, cuando la venida de nuestro Señor Jesucristo se manifieste, que estaremos con Él, como la palabra dice. Y el otro lugar es el infierno. La Biblia dice allí en Apocalipsis 21, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue echado al lago que arde fuego y azufre. Así que, estimado amigo, ¿a dónde vas a ir luego que pases de este mundo? Dios te bendiga. Esto es La Biblia Responde.